estar juntos y qué bendición poder tener la oportunidad de alabar a nuestro Dios y de reconocer su grandeza. Amén. Bueno, yo algunas veces, tome su lugar, por favor. Algunas veces he platicado, no sé si he comentado esta anécdota en general, pero recuerdo que una ocasión, estando en la iglesia de Restauración, ¿verdad? Una de esas veces que hemos estado ahí, recuerdo que había una administración y invitaron a los pastores a pasar y ahí estábamos de pie, y recuerdo que cerramos los ojos y de repente le lanzaron una palabra a alguien que estaba al lado de mí y lo mandaron a las naciones y hablaron de crecimiento y hablaron de todo. Y yo le dije, Señor, yo quiero eso que le están diciendo a ese que está al lado mío, ¿verdad? Que yo no había visto bien quién era. Y de repente, orando, ese que estaba al lado mío fue y puso sus manos sobre mí y dijo, de lo que yo he recibido, de gracia recibo y de gracia te doy. Y eso quedó muy grabado en mi corazón, porque yo cada vez que lo veo a él, al trabajo de sus manos que Dios ha depositado en él, y lo veo prosperar, yo digo, yo voy atrás de él. Gracias a Dios, ¿verdad? Lo que él vaya recibiendo, un día yo sé que yo lo voy a recibir, porque hubo una palabra de Dios profética sobre mi vida, y cada vez que él avanza hacia donde va, estoy seguro que yo voy atrás, y soy bendecido por eso. Esta persona de la que le estoy hablando, este pastor, tiene todo nuestro reconocimiento, él y su familia. Me gustaría que se pusieran de pie para que puedan pasar acá con nosotros el pastor Juan Manuel de León y su esposa, ¿verdad? Que son pastores generales de un ministerio, se llama Restauración, ¿verdad? Y es una bendición para nuestra vida. Ha sido una inspiración para nosotros desde que los conocemos, ¿verdad? Nuestros hijos han crecido alrededor del ministerio de ellos y nosotros hemos crecido alrededor también de ellos, gracias a Dios. Octubre de 2004, ahí estaba Luis conmigo, que me dejó tirado, ¿verdad? Todo el mundo ya se había ido y yo tirado. Dije, Luis, ¿por qué no me avisaste que ya se habían ido todos, verdad? Lo recuerdo bien por eso también. Entonces, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Yo quisiera que usted les diera un fuerte aplauso a ellos y al ministerio que representan. Amén. Pastores, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Quisiera dejarles este lugar, por favor. Bueno, pues nos sentimos muy emocionados y para nosotros es un privilegio esta oportunidad que sus pastores nos están dando. De verdad, estamos muy emocionados de ver toda la obra que Dios está haciendo en este ministerio. Estamos muy contentos, ¿verdad? Y nos sentimos, pues es un privilegio poder estar con ustedes compartiendo esta fecha tan especial. Y la verdad que nosotros amamos mucho a sus pastores, amamos a la familia pastoral y nos emocionamos de verlos y ver cómo Dios está respaldando todo lo que ellos están haciendo. Y nosotros también hemos aprendido de ustedes, de ellos, ¿verdad? Dios los bendiga y les amamos, son especiales. Felicidades. Gracias, Señor. Bueno, como dice mi esposa, nos sentimos privilegiados. Hoy, como es domingo, es un día de actividad, y además se empalma con encuentro de varones para nosotros. Pero me habló su pastor y me dice, yo dije, dejo todo por estar ahí. En primer lugar, como dice mi esposa, por el amor que les tenemos. En segundo lugar, porque es una oportunidad para poder gozarme con los que se gozan, con mi familia. Qué bendición poderme parar delante de ustedes, frente a sus pastores, y que sepan ustedes y que por allá se sepa que en estos ministerios que Dios ha levantado para ser de influencia en la sociedad, donde le estamos creyendo porque Dios nos va a llevar a las naciones, no haya competencia. Aquí no hay competencia, aquí ¿sabe qué es lo que hay? Hay amistad. Esa amistad nos tiene aquí hoy parados, y esa amistad creo que la vamos a poder, con la gracia de Dios, impartir sobre otros ministerios. Así que nos gozamos. Son 32 años del ministerio y
Cuando me dice el pastor, yo por respeto a la autoridad que él tiene en el ministerio le pregunto, ¿hay algo en especial que quiere que comparta? Pero a mí ya Dios así, ¡pum!, me dijo inmediatamente, ¿qué? Y me emocioné, ¿qué es lo que voy a predicar en esta reunión? Me dijo el pastor, el Espíritu Santo que nos diga. Dije, que nos diga. Así que estoy muy expectante, estoy creyéndole a Dios por lo que Él nos va a hablar en este día, por lo que hoy Dios va a desatar. Lo que he aprendido de Dios es que Dios es alegre. Lo que he aprendido de Dios es que Dios celebra, Dios festeja, Dios es un Dios de fiestas. Así que, bueno, este es un día de fiesta, y cuando hay fiesta hay regalos, y Dios tiene un regalo para este ministerio. Estoy seguro que solamente seré un instrumento, pero está en el corazón de Dios una palabra que va a ser activada hoy. Otra vez, mucho gusto de estar aquí con ustedes, de ver a algunos de sus líderes, de los pastores, de los que recuerdan el 2004. Para mí también es súper especial esa fecha. Y pues antes de empezar la palabra, le pido un favor. Voltea al que está al lado y dígale, estás en el lugar correcto. Dígale, te felicito. Tienes unos inspirados pastores. Te felicito. Dios tiene planes contigo. Padre Celestial, yo me uno a esta fiesta, que es tu fiesta que tienes con el ministerio de Emanuel a las naciones. Gracias porque no es un hombre por tener un nombre. Es un hombre que estaba en tu corazón para traerlo a una visión y que se desatara esta visión. Porque en tu corazón están las naciones y en esta visión están las naciones, y declaramos que se cumplirá esta palabra. Serán las naciones el límite para este ministerio y para estos siervos y siervas tuyos. Gracias por tu palabra. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hoy lo que Dios puso en mi corazón es, más que predicar, es hacer algunas declaraciones proféticas sobre esta visión. Y con la introducción que dio el pastor me da más seguridad. Unas declaraciones proféticas en este día. Así que déjeme darle una palabra base para estas declaraciones proféticas. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, probablemente sea una palabra muy conocida para usted. Segunda de Crónicas 20:20 dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Esto es clave. Usted cree en Dios y está seguro. Usted cree a los profetas de Dios y será prosperado. Así que hoy vamos a ir a una palabra profética y serán decisiones de fe que tenemos que considerar para nuestra vida y para este ministerio. Cuando se habla de una palabra profética, cuando se habla de una palabra de Dios, usted tiene que dejar la razón, la lógica, sus propias ideas, y tiene que abrir su corazón al que Dios dice para su vida. Cuando Dios está hablando ahí en Segunda de Crónicas 20:20, es un tiempo en el cual el rey Josafat está viviendo un momento bien difícil para su vida, para su familia y para su nación. Hay pueblos enteros que se han puesto de acuerdo para acabar con la nación de Israel, con Judá especialmente. Hay ejércitos de diferentes países que vienen para aplastar al ejército de Israel. Y Josafat, el rey Josafat, oye la noticia y se empieza a inquietar, pero él voltea a Dios, busca a Dios en los momentos difíciles. Usted que conoce a Dios sabe que la clave, el éxito es voltear a Dios, no depender de sus fuerzas, dependa de Dios. Josafat quiso depender de Dios, y cuando él dependió de Dios, entonces Dios intervino. Para que Dios intervenga en nuestras vidas, para que Dios intervenga en la situación que tenemos, necesitamos voltear a Él, poner nuestra necesidad en sus manos y creerle a Él. Así que Josafat volteó a Dios y Dios le dio una respuesta. Cuando volteamos a Él, Él nos da una respuesta. Dios le dijo: Josafat,
esta no será tu guerra, esta será mi guerra. No serás tú el que pelee, seré yo el que pelee por ti. Josafat, te tengo una tarea, le dijo Dios. Tú solo encárgate de la alabanza. Tú solo encárgate de levantar al grupo de alabanza y diles que canten este corito: glorificad a Dios, porque para siempre es su misericordia. Y yo me encargo de lo demás. Pero esto era una palabra que necesitaba fe para poderla tomar. Y él juntó a la gente, a todo el pueblo, y le dijo: ¿le creen a Dios? Sí. Si ustedes le creen a Dios, estarán seguros. Y si creen a sus profetas, serán prosperados. Porque la palabra es: Dios va a pelear por nosotros. Vamos a alabarlo, vamos a bendecirlo. ¿Y sabe qué? Le creyeron a Dios, recibieron la palabra. Y cuando viene una palabra de Dios, la palabra se cumple. Así que yo le estoy creyendo a Dios, porque hoy hay una palabra de Dios para este ministerio. Hay una palabra de Dios para su vida. Y lo que vamos a hacer nosotros es glorificar a Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Si le pudiera poner un título a este mensaje, le pondría el río de Dios, pastor. Vamos a profetizar acerca del río de Dios. Río, una definición sacada de un diccionario. Río, dice la definición, es una corriente de agua continua y caudalosa. Cuando usted oye de un río en lo natural, pues esta definición le queda muy bien. ¿Qué es un río? Una corriente de agua continua y caudalosa. Un río no está detenido, un río no es un charquito, eso es un arroyo. Pero un río es una corriente de agua continua, está circulando y es caudalosa. Cuando hablamos del río de Dios, podemos definirlo como una corriente continua y caudalosa de su presencia, de su gloria, de su unción. Es la misma vida de Dios fluyendo para traer vida a la persona, al hombre, a los que le creen. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 1, hace referencia al río de Dios, y dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El amado de Dios, el apóstol Juan, tuvo una visión. Y ahí en el libro de Apocalipsis dice lo que él vio. Dice: vi un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Y ese río tenía una fuente de donde provenía. Dice: salía del trono de Dios y del Cordero. Cuando hablamos del río de Dios, la fuente de donde sale ese río es del trono de Dios y del Cordero. El río de Dios sale del corazón de Dios. El río de Dios sale del Cordero de Dios. El Cordero de Dios es Jesucristo, es la palabra hecha carne. Es decir, el río tiene una fuente que es Dios mismo, tiene una fuente que es la palabra de Dios. Cuando nos metemos a una intimidad con Dios, cuando vamos a su palabra, estamos activando ese río de Dios para nuestras vidas. Así que el río de Dios es de lo que vamos a hablar. Y cuando hablamos del río de Dios, tenemos que saber qué resultados, qué efecto tiene el río de Dios. Así que vamos, por ejemplo, al libro de Ezequiel. Ezequiel habla del río de Dios. Ahí en Ezequiel 47 se habla del río de Dios. Y por cuestión de tiempo, porque le dije que traigo una palabra profética y solamente le estoy introduciendo a esa palabra, ahí en Ezequiel 47 habla de cómo Dios llevó al profeta a una entrada de una casa, y de ahí empezó a salir agua y empezó a formarse un río. Y dice en 47:9, dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos
vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. El río de Dios trae vida, el río de Dios trae sanidad, el río de Dios produce resultados. Dice Ezequiel: cuando te metas a estos dos ríos. Pastor, ¿no era un río? Sí. Cuando empezamos a leer Ezequiel 47 es un río, y conforme vamos leyendo ya no es un río, ahora se volvieron dos vertientes, ahora son dos ríos. Así que los dos ríos son un río. Una vez escuché, no sé si el pastor estaba ahí, y vino Ronnie Chávez y habló acerca de Génesis, y habló del río de Dios, y él decía: el río de Dios ahí en Génesis, en el huerto de Edén, sale, y el río de Dios se hacen 4 ríos, y 4 ríos son 5 ríos, y 5 ríos es un río. Y como yo estaba distraído, dije: ¿qué le pasa a este hombre? Pero son las cosas que Dios está queriendo decir para que pongamos la atención en el río de Dios. El río de Dios en Ezequiel 47 son 2 ríos, pero esos 2 ríos es un río. El río de Dios en Génesis es un río, pero ese río son 4 ríos. Pero yo le tengo una noticia: ese río se multiplica y se hacen muchos ríos. Y eso es lo que Dios quiere en este día activar en nuestras vidas. El río de Dios, cuando lo toca, cuando usted se mete a ese río, dice aquí la palabra vivirá, porque el río de Dios es la vida de Dios. El río de Dios es su presencia. El río de Dios es la calidad de vida de Dios. El río de Dios es el ADN de Dios. Cuando nos metemos al río de Dios, nos estamos metiendo a la vida de Dios. Y en la vida de Dios hay paz, en la vida de Dios hay fortaleza, en la vida de Dios hay sanidad, en la vida de Dios hay libertad, en la vida de Dios no hay problemas, en la vida de Dios hay soluciones. Así que es tan importante abrir nuestro corazón al río de Dios. En el Salmo 36, versículo del 7 al 9, dice el salmista: cuán preciosas, oh Dios, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿De qué está hablando aquí? Del río de Dios. En Ezequiel dice: métete al río de Dios y vivirás. El salmista dice: el río de Dios, tú puedes beber de él. Dice otra versión: tú les permites beber del río de tus delicias. Dios nos quiere metidos en su río. Dios quiere que bebamos de su río. Dígale al que está al lado: Dios te quiere metido en el río. Es el río de Dios. Ahí está seguro. Ahora mire esto. Juan capítulo 7, versículo 38. Juan 7, 38 nos habla del río de Dios. Dice Jesús: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Yo no sé cuántos han puesto atención a esta palabra, pero esta palabra es poderosa. En Ezequiel veíamos que un río se hacen 2 vertientes y se hacen 2 ríos. En Génesis, en un momentito más, vamos a ver que un río en el Edén se hacen 4 ríos. En Apocalipsis vimos que ese río de Dios sale del trono de Dios, sale del corazón de Dios. También vimos que sale del Cordero, de la palabra de Dios. Pero aquí en Juan 7 dice que ese río de Dios, que es un río, se hacen no 2 ríos, no 4 ríos, sino que se hacen muchos ríos. Porque todo aquel que cree en Jesús
está produciendo, activando un río de Dios en su vida. ¿Qué está diciendo? Que si tú crees, tú eres el río de Dios. Tú eres el río de Dios. ¿Cuántos ríos hay aquí? Wow, tú eres el río de Dios, porque de tu interior corre esa agua viva, ese ADN de Dios. ¿Y qué hace ese ADN? Ese ADN sana, libera, restaura, da vida. Eso eres tú. Ese es el plan de Dios con tu vida. Que tú, el río de Dios, donde te pares traigas vida, donde te pares traigas salud, donde te pares traigas paz, donde te pares traigas una solución. Porque ahora tú eres el río de Dios. Tú eres el río de Dios. Pero tienes que creerle al Señor, tienes que confiar en Él. Bajo este entendimiento, vamos al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis. Ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 2, nos habla del río de Dios. Génesis, el libro de los principios, el libro que nos revela cuánto Dios nos ama, el libro que nos habla acerca del interés de Dios por nosotros. Ahí en el capítulo 2, en ese huerto tan especial del Edén, donde Dios puso al hombre para que fuera bendecido por Él, para que viviera la vida en abundancia. Ahí nos habla en el capítulo 2, versículo 10, nos habla del río de Dios. Dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Versículo 14. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Aquí nos habla acerca de un río que tiene 4 brazos, 4 vertientes. Y cada brazo, cada vertiente es una corriente continua y caudalosa que Dios lo llama un río. El río se vuelve 4 ríos. Y estos 4 ríos revelan la herencia que Dios tiene para sus hijos. Estos 4 ríos revelan lo que sucederá, lo que va a pasar cuando tú te metas a esos ríos. El río de Dios, o los nombres de estos 4 ríos de Dios, son profecías que Dios hace para que sus hijos las vivamos, las entendamos y caminemos en ellas. Así que hoy vamos a abrir nuestro corazón y vamos a ver estos 4 ríos. Génesis capítulo 2, versículo 11 nos habla del primer río. Dice: el nombre del primero que menciona era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra donde hay oro. Este río es un río muy productivo. Pero ese río, el nombre de ese río es una palabra profética para su iglesia. Es un mensaje para la iglesia Emmanuel. Es una palabra para usted. El río Pisón tiene un mensaje para usted. Mire, el significado de la palabra de este río Pisón significa aumento, incremento, multiplicación, ensanchamiento. Está diciendo que hay un río de Dios para nosotros, y cuando nos metemos al río Pisón, lo que vamos a vivir es un aumento, un ensanchamiento, una multiplicación. No, si yo fuera usted, yo decía: ala, todo el tiempo yo he deseado un ensanchamiento, todo el tiempo he deseado una multiplicación, todo el tiempo he deseado un incremento. Tengo un pensamiento, no sé a quién se lo aprendí, pastor, pero a alguien se lo aprendí y yo dije: este es para mí. Ese pensamiento dice que siempre,
porque la Biblia así lo enseña, debo de estar contento, siempre contento, porque tengo sustento y abrigo, pero nunca conforme. Nunca conforme, porque tengo un Dios que tiene todavía más que enseñarme, más que darme, más que corregirme, más que bendecirme. Estamos contentos porque qué padre estar en este auditorio, porque no cualquiera puede estar en un auditorio celebrando un aniversario. Qué padre, estamos contentos, pero ¿ya está conforme? No, porque un día usted no va a estar viendo que su pastor que anda buscando el auditorio, usted un día va a ver que su pastor anda buscando el estadio. Pero si está conforme, pues hasta aquí llegamos. Pero aquí dice la palabra que Dios puso un río, es el río de Dios para que nos metamos a él. Y uno de los ríos que se vuelve este río de Dios es Pisón, que significa multiplicación. Cuando somos tocados por este río, cuando bebemos de este río, cuando nos metemos a este río, entonces lo que se va a producir en nosotros es multiplicación. Se van a romper todas las barreras, los obstáculos que limitan la multiplicación. Así que prepárate, porque por fe este río Pisón, Dios lo estableció para que tú te metas en él. Iglesia Emanuel, métete a Pisón, métete a Pisón. Y con la autoridad de sus pastores que nos dan este privilegio, yo le profetizo, amados, les profetizo, pastores, les profetizo en el nombre de Jesús, que caerán todas las murallas, todos los obstáculos, todas las cadenas, todas las mentiras del diablo, todo lo que pueda traer desánimo o limitación para sus vidas y para el crecimiento que Dios tiene para este ministerio. Viene sobre sus vidas aumento, viene sobre este ministerio aumento. Te extenderás a la mano derecha, lo harás a la izquierda. No más limitaciones, no hay limitaciones. En Dios no hay limitaciones. Ayúdame. Profetízale al que está al lado. No hay limitaciones. Viene aumento, viene aumento, viene aumento. Para el ministerio viene aumento. Para tu vida viene aumento. Para tu trabajo viene aumento. Para tu salud viene aumento. Es el río de Dios. Es la multiplicación de Dios. Como los veo como que están de fiesta, y digo, cuando uno está de fiesta aguanta un poquito más de lo normal, ¿verdad? No fue mi intención no preguntar, pero llegamos corriendo y así entramos. No pregunté cuánto tiempo tenemos, pero mire, si usted agarra esta palabra y la empieza a poner a práctica, se va a activar ya. Le doy un testimonio rápido. Íbamos de la iglesia a la casa, mi esposa, mi hija soltera y me dice mi hija soltera: oye, papá, yo quiero llevar a los adolescentes, ella es la encargada de los adolescentes, los quiero llevar a una experiencia. Dice, porque algunos de esos adolescentes son fresas. ¿Usted sabe qué es eso? O sea, dice, y quiero que ubiquen un poquito la situación, la realidad. Y dice, y le digo, ¿y cómo? ¿A dónde los quieres llevar? Dice, los quiero llevar al hospital. Gracias, hermano. Dice, los quiero llevar a un hospital. Yo oigo que las hermanas, las intercesoras y grupos van a los hospitales y llevan comida, y llevan una palabra, y llevan oración. Dice, ¿cómo ves si yo me voy con los adolescentes? Y así nos inquietamos un poquito ya, el corazón de papá. Y dice mi esposa, está bien, yo te hago unas tortas. Dice mi hija, no. Los chicos y las chicas fresas, igual que ella, que también estaba media fresa, vamos a hacer las tortas. Y nosotros les vamos a llevar al hospital. Vamos a ir a un hospital de la ciudad, al hospital general, ahí al Canseco, y ahí vamos a llevar tortas. Y dijimos, bueno, pues dele. No, pues ya se prepararon una de esas noches y lograron hacer 50 tortas. Que si nos preguntan a nosotros de 50 tortas, no, nada que ver para toda la gente que... Y llegaron al hospital y no las dejaron pasar porque son adolescentes
con los enfermos, pero allá afuera con los familiares, ahí tuvieron y separaban las chiquitas, dice mi hija, separaban las chiquitas de 13, 14 años, decían, no venimos a hablar de religión, venimos a hablarles de Cristo, del Señor y del Salvador, y les traemos una muestra de su amor, les traemos tortas. Y les traían tortas y dice mi hija, y de pronto vimos, no, dice, empecé a contar, fácil eran más de 50 gentes ahí, y todas querían torta, y abrimos las dos mochilas y empezamos a sacar una torta y jugo que traíamos, y otra torta, y otra torta, y otra torta, y empezamos a repartir, y ya no checábamos cuántas nos quedaban, ¿no? Dijimos hasta donde alcance. De pronto dice, nos dimos cuenta que ya todos tenían una torta, y nos fuimos a las mochilas, y las mochilas seguían con las tortas. ¡Wow! Dice una niña, entonces es cierto esa palabra de aumento. Entonces si hay multiplicación. Cuando estamos en las manos de Dios hay multiplicación. Cuando nos metemos al río hay multiplicación. Del Canseco se fueron al Seguro Social. Otro buen reto. Llegaron al Seguro Social un montón de gente y sacaron sus tortas y empezaron a repartir tortas y empezaron a hablarle a la gente de Cristo y terminaron con toda la gente. Dice, y al terminar abrimos la mochila y quedaban 3 tortas. Salimos de ahí y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Yo dije, pues cómansela, pensé yo. Dice, no, nos fuimos y una de las chicas, de las más delicaditas del grupo, que ya andaba deschongada, dice, mi hija iba manejando y dice, Eli, párate, porque ahí vienen 3 personas. Eran 3 mujeres indígenas, de esas que piden en la calle limosna. Y la muchachita nomás se paró, Eli, dice, nomás me paré, abrió la puerta, agarró las tortas y salió corriendo y se paró frente a ellas para decirles, yo no les hablo de religión, yo vengo a decirles que Dios las ama y les traigo tortas. Wow. Mire, le digo esto para que usted le crea a Dios, porque si usted se mete a pisón, usted va a ir en aumento. Emanuel va en aumento porque se mete al río de Dios, al río poderoso de Dios. Yo me puedo quedar en este río porque está bien poderoso esto, pero hay 3 ríos más. El segundo río, dice el versículo 13, el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del segundo río es un mensaje profético para aquellos que se van a meter al río de Dios, para los que van a beber. Dice que la palabra Gihón significa llenar de fuerza, abarrotados, henchidos, colmados. En otras palabras, Gihón significa el poder de Dios. Cuando te toca Gihón, lo que está sucediendo es que te toca el poder de Dios. Cuando tú te metes al río de Dios, cuando te metes a Gihón, estás metiéndote al poder de Dios. Y cuando tú operas en ese río, tú ya no operas en tu propia fuerza, tú ya no te mueves en tu elocuencia, tú ya no te basas en tu experiencia. Ahora es el poder de Dios el que está en ti. El río que está fluyendo es el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, yo estoy cuidándome de ir delante de ustedes, no con palabras de humana sabiduría. No, yo no vengo a ser elocuente, yo vengo a que se manifieste el poder de Dios. Porque Pablo se había metido al río de Dios, se había metido a Gihón, y Gihón es poder de Dios. Cuando tú te metes al río de Dios, cuando tú te metes bajo este entendimiento de Gihón, lo que estás haciendo es que estás operando en el poder de Dios. No será con ejército, no será con fuerza, será con el poder de su Espíritu Santo. Será la intervención de Dios. Ustedes no tienen un edificio por lo fuerte, por lo capaz, lo tienen por el poder de Dios. Es la intervención de Dios, es Gihón. Es el poder de Dios sobre sus vidas. Así que, mis amados, ese poder de Dios, la Biblia lo llama en Hechos dunamis, dinamita. Dice Jesús, y recibirán poder.
dunamis, recibirán dinamita pura. Cuando te metes al río de Dios, cuando le crees a Jesús, lo que va a operar es gión, poder de Dios, dinamita pura. Tú eres pura dinamita. Tú eres la manifestación del río de Dios. Así que mi amado, mi amada, en el nombre de Jesús, yo declaro que se va toda debilidad, se va todo agotamiento, se va toda depresión. En el nombre de Jesús nos metemos al río Gión y se va toda pereza, toda flojera en la vida. Se va de mi casa, se va de la iglesia, porque en el río de Dios lo que hay es pura dinamita, poder de Dios. Wow, yo creo que la iglesia de Emanuel cada día que se levanta, se va a levantar diciendo: ¿qué sigue, Señor? No que, ay, algunos ayer andaban así: ay, viene el cambio de horario, ay, voy a dormir 1 hora menos, ay. ¿Usted cree que el Padre, nuestro amado Dios, el que nos mete al río, se pone bien animado cuando ve a uno de sus hijos quejándose del cambio de horario? Se acabó la flojera, se acabó toda pereza. No, es que el pastor una tras otra, y que un evento y que otro evento. Ay, métase al río. Dile que está al lado: es en el río, es en el río donde está el poder de Dios. Decía el apóstol Pablo: yo quiero conocerle, yo quiero conocer el poder de su resurrección, porque Él quiere que vivamos el poder de su resurrección. El poder de su resurrección dice que el mismo que levantó a Cristo de los muertos es el mismo que está en nosotros. ¿Y cuándo va a poder operar ese poder? Cuando yo estoy en el río de Dios. Dile al que está al lado: métete al río, métete al río. El tercer río, versículo 14. El primero era que pisón, multiplicación, aumento. El segundo es gión, poder de Dios. Y el tercer río, dice el versículo 14, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y ahorita esperamos al cuarto río. Hidekel, ¿qué significa Hidekel? Wow. Cuando yo investigué, cuando aprendí qué significa Hidekel, dije: si yo lo comparto, a algunos se les van a volar los sesos. Es tremendo lo que significa Hidekel. Y es la palabra, pastor, que está a tu medida. Pastora, Hidekel es la palabra que está a tu medida. Amado, la palabra es a tu medida. Amado, la palabra de Hidekel es a tu medida. Esta es una palabra que, si ya no me dan chance de compartir el cuarto río, nada más déjeme compartir este. Este es tremendo. Hidekel significa rápido, acelerado. Hidekel significa velocidad, apresuramiento. Esto quiere decir que si tú te metes al río de Dios, vas a estar acelerado. Y alguien dice: más acelerado. Yo estoy así. Dice: si es lo físico, usted se metió al río de Dios. Y alguno va a decir: ay, pastor, más lento. ¿Sabe por qué tenemos que meternos al río de Dios y acelerarnos? Le voy a decir por qué. Porque el cielo tiene prisa. El cielo tiene prisa de que se establezca su reino, de que los hijos de Dios sean los que tomen las posiciones, los lugares, la influencia en esta sociedad. Hay una urgencia y el cielo tiene prisa, y los cristianos nos tenemos que meter al río para acelerarnos. Acelérese, acelérese. No se trata solo de correr, se trata de acelerarse tomando decisiones, creyéndole a Dios. El río de Dios, cuando te toque,
te va a acelerar. ¿Eso qué significa, pastor? Eso significa que cuando el río de Dios está en Emanuel, lo que tardaba 20 años va a tardar un año. Lo que tardaba uno va a tardar una semana. Lo que tardaba una semana, en una hora va a suceder. Te declaro una palabra. Yo dije que era para la medida de ustedes. Harás más en menos tiempo. Harán más en menos tiempo. Declaro sobre esta iglesia: el que tenga oídos para oír, oiga, como dice la Escritura, lo que el Espíritu nos está hablando. Avanzarás aceleradamente. Tomo autoridad en este día sobre todo espíritu de estancamiento, de paralización, de retroceso, de disminución. Cancelo en el nombre de Jesús toda aquella declaración que fue hecha sobre alguno de ustedes de que no iban a poder, y declaro que en el río de Dios vas a hacer más, amada iglesia, en este año de lo que has hecho en toda tu vida. Vas a hacer más de lo que has hecho en toda tu vida. ¿Cómo es eso? Sí, tú te metes al río de Dios y hay un acelere. No solo se trata de que corra el pastor, de que esté bien acelerado. Se trata de activarnos. Se trata de que Dios interviene y acelera todo el proceso. Si estábamos pensando de aquí a 10 años vamos a lograr esto, en este año lo vamos a alcanzar. De aquí a que pueda juntar para hacer mi negocio, pues en este año se va a acelerar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué estrategias? Métase al río, métase a Hidalcar, métase al río de Dios, y ahí usted se va a acelerar. ¿Cómo es eso? Pastor, ¿usted quiere quedar bien con el pastor Fernando? No, yo ya estoy bien con él. Ya desde antes ya me invitó a comer. O sea que no cambia nada este asunto. Pero mire, lo que significa esta palabra es bien poderoso. Es una aceleración, y ahí está en la Biblia. Le pongo un par de ejemplos. Uno es Elías. Dios le dijo a Elías: di la palabra y no lloverá. Y no llovió por 3 años. Y luego Dios le dijo a Elías, le estoy súper recordando esto porque no es mi mensaje. Y Dios le dijo a Elías: ahora dile al pueblo que va a llover. Y entonces Elías se para delante de un pueblo desesperado, hambriento, en tiempos de sequía, y les dice: va a llover. Y Elías sube a un monte con su ayudante, con su escudero, y le dice al escudero: ¿cómo está el clima? ¿Cómo ves el cielo? Y dice: pues cielo despejado, ninguna nube, el sol a todo lo que da, y tú estás diciendo que va a llover. Y entonces Elías se postra y le dice al escudero: ve a lo más alto donde puedas visualizar todo, y chécale a ver si hay alguna señal de lluvia. Y el hombre se va, checa, y ni una señal de lluvia. Viene con el profeta, y el profeta está diciendo: Señor, tú me dijiste que dijera esta palabra, yo ya la dije, yo ya te creí. Si no se cumple, me van a matar estos ingratos. Y él se levanta y ya oye los pasos del siervo y dice: ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está el pronóstico? Cielo despejado, sol en todo su esplendor, ni humo por ahí para que uno se imaginara que hay una nube. Nada, está 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces. La 7ª vez regresa el escudero. Yo creo, eso no dice la Biblia, yo creo que él viene pensando: híjole, yo le tengo que decir la verdad cuando me pregunte. Allá a lo muy lejos hay una pequeña nube, pero si yo le digo, se va a emocionar. Y esa pequeña nube, de aquí a que llegue, y chance y pegue el viento y se vaya para otro lado, pero le voy a tener que decir si me preguntan. Y llega ahí y le dice: ¿qué has visto? Señor, todo está bien despejado, a excepción que hay una pequeña nube allá, pero muy lejos. Si la pudiéramos medir, cabría en la palma de mi mano. Y el
profeta se para y dice: ya la hicimos, ya viene la lluvia. ¿Por qué? Porque él estaba metido en el río. ¿Y qué hay en el río? Aceleración. Él sabía que estaba en el río de la aceleración. Y apenas se para y le dice: ya la hicimos. Y aquella pequeña nube que está por allá bien lejos y que tardaría días en llegar, en un momento ya está ahí la nube. Es una tormenta, es la presencia de Dios, porque es aceleración. Aceleración. Amamos tanto a sus pastores y respetamos tanto la obra que Dios está haciendo a través de ellos y a través de ustedes, que yo no me quiero quedar así con la duda de que me explicaría. Logré explicarme este tercero de aceleración. Es que aceleración va a ser que lo que tú pensabas que iba a tardar, así va a llegar. Así, cuando compartí esto, le dije: así va a llegar, pero no todos lo van a agarrar, pero los que lo agarran, los que se metan, así. Otro día, una hermana me habla y me dice: mi esposo se había ido de la casa. Dice: pero esa noche regresó. Otro hermano me habló y me dice: pastor, tenía años queriendo vender una propiedad en Veracruz, y hoy con aceleración, esta noche me hablaron que ya mañana me depositan. Así vino. Una hermana dice: nosotros le creímos a Dios por esa palabra y pactamos por esa palabra y trajimos lo que traíamos ahí para creer, decirle: te creemos, Señor. Dice: y esa noche no vino dinero a mi casa, pero esa noche vino un hijo alcohólico que tenía mucho tiempo sin ver. Vino a la casa a tocarme, a decirme: mamá, yo quiero conocer cuál es la salida para mi situación. Yo quiero que me hables del que tú tienes en tu vida. Esa noche, dice, mi hijo, en un momento de aceleración, recibió a Cristo en su vida y entró en un programa de rehabilitación porque tenía años de alcoholismo y drogadicción. Hubo una aceleración. ¿Saben cuánto tiempo? En menos de 24 horas nos metimos al río y hubo una aceleración. En el tiempo del profeta Eliseo, estando él en Samaria, había un rey, el rey de Siria, que lo traía entre ceja y ceja. Quería acabar con el profeta. Y cuando el rey de Siria supo que el profeta estaba en Samaria, se fue para atacarlo, pero ya había tenido experiencias malas. No podían tocar al siervo de Dios. Así que lo que hizo fue rodeó la ciudad de Samaria, donde estaba el profeta, y limitó que la gente pudiera entrar y salir del pueblo. Así que después de emboscarlos por varios días, ya la gente empezó a quedarse sin comida. Y al empezarse a quedar sin comida, se empezaron a desesperar. No podían salir porque había un ejército rodeando toda Samaria. No había manera de entrar ni de salir. Y la gente sabía que una razón era por el profeta que estaba ahí. Llegó un momento tan crítico, seguramente usted ya ha oído esa historia, que la gente tenía tanta hambre que vendían la popó de las palomas. Hasta la popó de paloma, porque dinero sí tenían, lo que no había era comida. De nada sirve el dinero si no hay comida. Y pues allá una paloma hizo popó, alguien la ganó y la vendo. Usted dice: ¿así? No, peor, hermanos, peor que eso. Hubo un momento hasta que se comieron a algunos bebés, se comían a los niños. Estaba terrible y el rey estaba desesperado, estaba incapaz de poder hacer algo. Y lo único que se le ocurrió hacer es: le voy a volar la cabeza al profeta. Voy a matar al profeta para que se acabe el problema. Y cuando va con el profeta, Dios le habla al profeta. Y el profeta Eliseo se para cuando tiene al rey y a su gente enfrente y les dice: Dios me ha hablado y Dios me ha dicho: mañana a estas horas habrá tanta abundancia, comerán hasta saciarse. La comida más cara la van a poder comprar bien barata. Eso será tremendo. Y uno de los que está oyendo, que es uno de los príncipes del rey, se levanta enojado y dice: cállate, profeta, no te burles de nosotros. ¿Cómo crees? Ni aunque se abrieran las ventanas del cielo pudiera suceder lo que tú dices. Y el profeta le dice:
mañana a estas horas y lo vas a ver, pero no lo vas a poder disfrutar. Porque cuando Dios habla, Dios cumple lo que promete. ¿Y sabe qué sucedió? Una aceleración. Y en menos de 24 horas, la ciudad de Samaria estaba tan bendecida. Había sucedido una intervención divina. Había comida en abundancia. El pueblo estaba loco con tanta comida. Y dice la Biblia que un grupo del pueblo corrían llevando la buena noticia y la abundancia de comida. Y el príncipe estaba con la boca abierta y veía la abundancia de comida. Y Dios dijo: lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Y entonces lo vio, y cuando él quería también esa comida, el pueblo loco pasó por encima de él y murió aplastado. Pero dile al que está al lado: eso no, Dios, eso Dios no lo quiere para ti. Dios quiere que tú le creas. Pastor, usted está diciendo que en este año voy a hacer más de lo que he hecho en toda mi vida. Se lo estoy diciendo de parte de Dios. Usted va a hacer en este año más de lo que ha hecho en toda su vida. Pero usted tiene que creer esta palabra. Usted tiene que agarrar esta palabra. Es para usted. Tiene que recibirla. Tiene que creerla. Mañana, mis amados, algunos de ustedes, por favor, háblenle a sus pastores o a sus pastores que están aquí de otros lugares y díganles: hubo una aceleración, porque eso va a activar a otros que no estuvieron hoy. Pero Dios lo va a hacer, estoy seguro. Por eso nos sentimos tan privilegiados y tan honrados de estar aquí con ustedes, porque esta palabra Dios me la dio y sé que es para este día y sé que es para esta iglesia. Va a haber una aceleración. ¿Significa algo para usted hacerle así? Es así como que se activa, se acelera. Pues si puede, yo hasta a mis nietos les estoy enseñando que le hagan así, para que se acelere eso, se acelere. Activación, aceleración. Es el río de Dios. Es Hidekel en el que yo me meto, bebo de él y hay una aceleración. Y dice el versículo 14: y el cuarto río es el Éufrates. Éufrates significa fructífero, productivo. Cuando el río de Dios te toque, tú serás activado en la producción, serás más fructífero de lo que has sido hasta ahora. Eso significa que lo que tú emprendas va a producir, se va a activar. Todo lo estéril, todo lo improductivo, lo inoperante será derrotado por el río de Dios, porque es el tiempo de fructificar, de dar fruto, de tener cosecha, de vivir de acuerdo al corazón de Dios. El Señor le dijo a Josué: Josué, tú sigue la palabra, no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, porque lo que hagas va a ser fructífero, va a producir, va a haber bendición sobre tu vida. Mis amados, hoy es el día de activación. Hoy es el día de tiempos de meternos al río. Y nos metemos al río y va a haber multiplicación, va a haber poder de Dios, va a haber aceleración y va a haber fructificación. Te puedes poner de pie conmigo. Dice la palabra de Dios: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, la que nunca estuvo de parto, la que no fue fructífera antes, la que no produjo en el pasado. Levanta canción, alaba a Dios, porque hoy tienes la invitación del que te ama, del Padre, que te metas al río. Él ha venido a manifestarse a través de su Hijo, a revelarse a través de Jesús, a inspirarnos por el Espíritu Santo, para que volvamos espiritualmente ahora al huerto del Edén, donde está el río de Dios, y donde ese río tiene 4 brazos
que llenan toda la tierra. Es para los hijos de Dios. Es el río de Dios. Es Pisón, es Gihón, es Hidekel, es Éufrates. Es Dios diciendo: te amo tanto que yo vengo a festejar contigo tus 32 años que tienes de esta visión. Lo vengo a hacer para multiplicarte. Lo vengo a hacer para manifestar mi poder en tu vida. Lo vengo a hacer para acelerarte. Y lo vengo a hacer para que haya cosecha. Cosecha en abundancia. Oh Señor, te creemos por esta palabra. Te creemos por esta palabra. Y con todo el amor y con todo el respeto, como un hermano con su hermano, como cuando un hermano en la sangre se junta con otro hermano en la sangre y se aman y se respetan. Así hoy mi esposa y yo nos acercamos a nuestros hermanos. Nos acercamos al pastor Fernando y a su esposa, y simbólicamente ponemos nuestra mano sobre ellos, declarando esta palabra profética. Dios nos trajo solo para compartir con ustedes, y le daremos la gloria a Dios y nos gozaremos de las noticias nuevas que tendremos de este ministerio. Hoy impartimos esta unción de multiplicación en el nombre de Jesús. El poder de Dios en sus vidas, una aceleración. Declaramos que han hecho cosas muy preciosas en estos 32 años, haciendo equipo con otros hermanos. Pero este día Dios dice que en esta temporada harán más cosas que lo que se han hecho en los 32 años pasados. En el nombre de Jesús serán fructíferos. Sus hijos lo verán. Sus hijos naturales y sus hijos espirituales verán ese aumento. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llénalos con tu presencia. Están en tu río. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Has hecho un buen esfuerzo. Has logrado buenas cosas. Pero Dios te dice: amada de Dios, que lo mejor viene ya, que la unción está sobre tu vida. Oh, en el nombre de Jesús serás llena de la presencia de Dios. Habrá un mover de su espíritu. Oh, precioso Jesús, tú lo hiciste en el pasado y ahora lo multiplicas. En el 2004 lo hiciste con Fernando y conmigo. Nos diste una palabra, la hemos creído. Aquí estamos una vez más, Señor, delante de ti, y te creemos por esta palabra, y te creemos por esta unción. Nos metemos al río, nos metemos al río, nos metemos al río de Dios. Oh, es tu río, Señor, es tu río. Oh, te creemos, Señor, te creemos. No sé si sea posible que los pastores del ministerio y los líderes del ministerio pudieran pasar al altar. Solo quisiera simbólicamente, no de parte de un ministerio, de parte de Dios, de parte de Dios, quisiera simbólicamente poner mis manos. Ustedes son hombres y mujeres comprometidos. Yo admiro el trabajo que Dios ha hecho en este ministerio, y están bendecidos y estamos contentos por eso. Pero viene una aceleración, y de que Él es una realidad, y de que Él es una realidad. En el nombre de Jesús queremos declarar simbólicamente, porque Dios te llamó, y te llamó porque te ama, y porque te ama Él te da de beber de este río. Es Hidekel, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Es Hidekel, está sobre ti, está sobre ti.
Y es porque Él te ama, porque eres valioso para Él, porque eres especial para Él. Oh, tú no eres, amado, lo que Dios dice, lo que la gente dice que eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. Eres un amado de Él, eres una amada de Él, y Él te mete a su río. Es el río de Dios, es el río de Dios, es el río de Dios. Oh, hay tanto, tanto de Dios en tu corazón. Hay tanto de su ADN en tu corazón. Y en Hidekel, esos anhelos, esos sueños que Dios te ha puesto, se aceleran, se aceleran, se aceleran. No es lo que la gente dice que es. La gente dice, tiene muchos sueños. Son los sueños de Dios, es el corazón de Dios. Y hoy bebe de Hidekel, bebe de Hidekel, bebe de Hidekel, bebe, bebe, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy recibe, recibe, recibe. Dios en ti, Dios contigo, Dios contigo. Amados, preciosos de Dios, Dios los bendice, Dios los llena, Él los llena, Él los llena. Oh, Jesús amado. Oh, precioso Señor. Dios pone un arma en tus manos. El arma es la palabra de Dios. Es la fuente de donde sale el río. Y tú bebes de ese río. Y otros beberán, beberán y serán bendecidos por estar en el río. Dios te llena, Dios te llena. Oh, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Hay un potencial. Por eso Dios a través de gente te exige. A veces te sientes como me están exigiendo más, pero es que hay un potencial en ti, en tu matrimonio, en tu hogar. Hay un potencial de Dios, y ese potencial de Dios hoy es activado a un nuevo nivel, a un nuevo nivel. Harás cosas más grandes. Puertas por eso se abrirán y metas serán más rápido alcanzadas. Él los llena, Él los llena, Él los llena, Él los llena con su presencia. Oh, precioso Jesús. Oh, precioso Jesús. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Lealtad Dios ha puesto en tu corazón. Lealtad. Tú vas a correr con esta palabra, con este principio. Lealtad. Leales. Leales a Dios. Leales a la visión de Dios. Leales, comprometidos con Dios y con su obra. Y en el río de Dios, esa lealtad será usada, y otros se inspirarán en esa lealtad y serán bendecidos por esa lealtad. El Espíritu de Dios está sobre sus vidas, y Él los bendice, y Él los llena, y los lleva a tiempos nuevos, a tiempos de su favor, de su bendición. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Te amamos, Señor, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, Señor, te amamos, te amamos, te amo, Señor. Esa es una palabra que Dios escucha en lo privado contigo. Esa es una palabra que Dios oye de tus labios. Y Él te dice: mi amado, cuando tú me hablas, tu voz me agrada. Tu voz me agrada, dice el Señor. Sigue hablando conmigo. Sigue teniendo tiempos conmigo. Y ahí en lo secreto yo te voy a revelar unas estrategias de estar en el río de Dios. Y vas a fluir y vas a ser de bendición para muchos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, gózate, manifiéstate en la vida de tu hijo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una nueva temporada. Una nueva temporada. Una nueva temporada. Oh, se van a mover más en lo espiritual, en el espíritu.
en el Espíritu. No se preocupen qué piensan los demás. Ocúpense que Dios los quiere llenos, 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 llenos. Él los llena, Él los llena, Él los llena. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Tú eres el que la liba, tú eres el que la guarda, tú eres el que le responde. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dale más. Bebe, bebe del río, bebe del río, porque tú tienes hambre. Y Jesús dijo: los que tienen hambre, beban, beban, beban. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tú estás hablando a tus hijos. Gracias porque tú estás quitando barreras que estaban limitando avanzar más rápido como ellos anhelan avanzar. Pero hoy las barreras han caído. Hoy es el día de la activación, de la aceleración. Aceleración. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Él te llena, te llena, te llena, te llena, te llena. Él te llena. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias. Gracias, Jesús. Cuando tú le das gracias, te metes al río, porque ahí valoras y ahí disfrutas y ahí provocas que venga una lluvia nueva, más grande. No es una lluvia pequeña, es una tempestad sobre tu vida. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a esta iglesia, a este ministerio, a cada familia que está aquí representada. Los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que en este año vamos a ver el cumplimiento de esta palabra, y en 24 horas se va a empezar a notar en el nombre de Jesús. Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga mucho. Dele un aplauso al Rey. Gracias a Dios. ¿Está usted contento esta tarde? ¿Cuántos saben que Dios está hablando en nuestros corazones esta tarde? ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios en agradecimiento? O más bien dicho, gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que va a hacer. Nosotros creemos esta palabra. Sabemos que el año 2014 trae consigo eso que acaba de decir el pastor, y nosotros lo estamos esperando hambrientos, porque sabemos que hay respuestas que durante 32 años se habían detenido, pero este año las vamos a recibir. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues tenemos que entregar el lugar exactamente a las 2:30. Gracias a Dios. Pero bueno, esta celebración no termina aquí. Yo sé que va a continuar en cada congregación donde nosotros estamos reuniéndonos